Hola a todos. Un saludo muy especial a nuestros amigos del grupo de Telegram ChatGPT ILU. ¡Hola! Esta semana nos vamos a sumergir en el mundo de la IA en la educación. Me encanta. Vamos a ver herramientas para crear horarios, Ajá. resumir investigaciones, ¿Sí? incluso para ayudar con la calificación. Increíble, ¿no? La variedad de temas es lo que más me llama la atención. Sí, totalmente. Desde lo práctico a lo filosófico. Exacto. Refleja el impacto de la IA en todos los niveles educativos. Sin duda. Empecemos con un problema que seguro resuena con muchos. Dale. La creación de horarios. Ajá. Dani García se preguntaba si ChatGPT, Sí. conectado a Google Drive, Ajá. podría ser la solución a esta pesadilla logística. Es una idea atractiva, ¿verdad? Totalmente. Automatizar este proceso. Claro. Con la capacidad de ChatGPT de procesar información y generar resultados. Sería un alivio para cualquiera que haya tenido que lidiar con esto. Manel Soengas incluso sugirió Sí. combinar el algoritmo de Google Optimization con Python. Eso suena potente. Sería una solución aún más potente. Claro. Pero seamos realistas. Mm. ¿Cuál la IA? Realmente manejar todos los detalles. Buena pregunta. Todas las complejidades. Felipe Sarroca y Hill también lo planteaba. La disponibilidad de profesores. Exacto. Las aulas, los desdobles. Oh, sí. Son muchos factores. Muchísimos. Y requieren un análisis muy matizado. Y las preferencias de los profesores, claro. Por supuesto. Nadie quiere 3 clases seguidas del mismo curso. Pero solo se habló de ChatGPT. No. Surgieron otras herramientas como Sí. Software Peñalara, Chronoin Ajá. y FET. Cada una con sus pros y sus contras. Claro, lo importante es que se está generando un debate ¿O también? crítico y constructivo. Sí. No se trata de aceptar ciegamente cualquier promesa de la IA, No, para nada. sino de analizar sus posibilidades y limitaciones Exacto. en el contexto de las herramientas que ya existen. Muy bien dicho. Y esa misma actitud crítica se aplica a la búsqueda de la herramienta perfecta Ajá. para resumir información. Claro. Angla buscaba algo para prepararse para sus oposiciones. Ajá. Y la recomendación estrella fue ¿Te acuerdas? Notebook LM Notebook LM. Sí. de Google. Exactamente. Ha generado mucho interés Mucho. por su capacidad para generar resúmenes, Yeah. guías de estudio y preguntas frecuentes. Ajá. Además, su integración con Google Drive y su enfoque en la privacidad. Son puntos a su favor, sin duda. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Verdad. Pero Ángela mencionaba que al principio les resultó un poco complicado de usar. Bueno, sí, cualquier herramienta nueva tiene una curva de aprendizaje, Claro. pero Notebook LM también tiene algunas limitaciones. Ah, sí. Por ejemplo, Dime. sus resultados pueden ser algo predecibles. Ya veo. Y en ocasiones Sí. puede generar información que no se basa en las fuentes proporcionadas. Estas alucinaciones pueden ser problemáticas. Totalmente de acuerdo. Si confías ciegamente en la información que te proporciona. La IA puede ser una aliada poderosa para el aprendizaje, Claro. pero la responsabilidad final Ajá. de comprender y analizar la información Sí. recae en el ser humano. Totalmente de acuerdo. ¿Y en el ser humano? Que hablando de desafíos, Sí. se plantearon algunas preguntas que realmente ponen a prueba los límites de la IA. Ujú. Por ejemplo, Cuéntame. ¿puede la IA generar diagramas técnicos con la precisión que se requiere en campos como la neumática o la hidráulica? Por el momento, la respuesta parece ser no. Vaya. Las IAs generadoras de imágenes han avanzado mucho, Sí. pero todavía no son capaces de manejar la complejidad Claro. de la simbología técnica. Imagínate un diagrama hidráulico generado por una IA. Líneas y círculos por todas partes sin ningún sentido. Quizás en el futuro nos sorprenda, Sí, quién sabe. pero por ahora, en este campo, el ingenio humano Ajá. sigue llevando la delantera. Totalmente. Otra pregunta que me intrigó Dime. fue la posibilidad de crear un tutor virtual Sí. con voz, Ajá. sin necesidad de programar. Una IA que no solo te explique los conceptos, Sí. sino que también pueda responder a tus preguntas. Como si hablaras con un profesor de carne y hueso. Exacto. Esa idea tiene un potencial enorme, Sí. pero aún presenta dificultades técnicas. Ya. Juanjo de Aro compartió un recurso del INTEF Ajá. sobre la creación de chatbots, Sí. pero admitía que la integración de la voz sigue siendo un área compleja. Lograr que una IA interactúe de forma natural y fluida a través de la voz. Es un desafío, desde luego. Es un desafío considerable. Sí. Pero más allá de los aspectos técnicos, imaginemos que logramos crear un tutor virtual con voz. Sí. Realmente convincente. Ajá. ¿Qué implicaciones éticas tendría?
Buena pregunta. ¿Cómo afectaría a la relación entre estudiantes y profesores? Son preguntas que debemos plantearnos. Sin duda. A medida que la IA se adentra en el ámbito educativo, no podemos ignorar las implicaciones sociales y éticas. No, por supuesto que no. De estas tecnologías, Totalmente. sino que debemos abordarlas con responsabilidad Sí. y visión crítica. Pasando a otro tema, Vale. Chris Gómez Wilson se preguntaba si la IA podría resumir las largas discusiones Ajá. en los foros de Moodle. Ajá. Sería una forma de facilitar la gestión de la información Sí. e identificar los puntos clave de cada debate. Es una idea interesante, ¿Así? pero hay que tener en cuenta la protección de datos. Claro. La privacidad es fundamental. No podemos simplemente tomar las conversaciones de los estudiantes No. y procesarlas con una IA sin su consentimiento. Exacto. Es esencial informar a los participantes Claro. sobre el uso que se hará de la información Sí, y garantizarles la opción de no participar. por supuesto. Además, debemos recordar que los resúmenes generados por la IA, Ujú. aunque pueden ser útiles, Sí. no siempre capturan la complejidad de las discusiones. Miguel Ángel mencionaba un estudio que ponía en duda la capacidad de la IA para priorizar ideas Ajá. y comprender los matices de los argumentos. Ajá. Sin embargo, Sí. Juanjo de Aro aportaba otros estudios Ya. que contradecían esa conclusión. Ajá. Parece que en este tema, como en muchos otros relacionados con la IA, Sí. todavía no hay un consenso claro. Ujú. Lo que sí parece claro Dime. es que, al menos por ahora, Ajá. la IA no puede reemplazar la capacidad humana Veo. de analizar y sintetizar información Claro. de forma crítica. Exacto. La clave está en encontrar el equilibrio Ujú. entre la asistencia que nos puede proporcionar la IA Sí. y el juicio crítico que solo podemos aportar nosotros. Totalmente de acuerdo. Y hablando de equilibrio, Sí. la evaluación asistida por IA Ajá. ha generado un debate muy interesante. José Luis Miralles Bono compartía su experiencia utilizando la IA para evaluar trabajos escritos. Destacaba que le ha ayudado a generar informes de retroalimentación Ajá, más completos sí. y a reducir el tiempo dedicado a la corrección. Es una aplicación de la IA que Sí. sin duda puede resultar muy atractiva Totalmente. para los docentes. Sobre todo en contextos donde la carga de trabajo es muy alta. Exacto. Pero José Luis también advertía Sí. que la IA no puede reemplazar el juicio del profesor. Es fundamental tener en cuenta Claro. que la IA, Ajá. al menos en su estado actual, Sí. se basa en patrones y algoritmos Ajá. que, si bien pueden ser muy sofisticados, Claro. no siempre reflejan la complejidad del Yeah. proceso de aprendizaje. El profesor es quien conoce a sus alumnos, Exacto. comprende su contexto y puede valorar su progreso de forma integral. Totalmente de acuerdo. La IA puede proporcionar información valiosa, Sí, pero no puede sustituir la experiencia claro. y el criterio del profesor. José Luis incluso mencionaba que en algunos casos había invertido más tiempo por trabajo Caray, al utilizar la IA. ya. Esto nos recuerda que la IA no es una solución mágica No, no lo es. y que su integración en la práctica docente Ajá. puede requerir un esfuerzo adicional. Es importante ser realistas con las expectativas que tenemos sobre la IA. Totalmente de acuerdo. No se trata de una herramienta que nos va a resolver todos los problemas de un plumazo, No, para nada. sino que requiere un uso inteligente Sí, y adaptado a cada contexto. exacto. Y hablando de uso inteligente, Ajá. la pregunta de Antonio González ¿Te acuerdas? sobre cómo insertar una página HTML interactiva en Moodle, Sí. aunque no relacionada directamente con la IA, Cierto. me recordó la importancia de la colaboración Ajá. y el apoyo mutuo entre docentes. Sin duda. A pesar de que la pregunta no era sobre IA, Sí. la comunidad del grupo se movilizó para ayudar a encontrar una solución. Es genial ver cómo la comunidad educativa se apoya y comparte recursos. Totalmente. Y hablando de recursos, Jaime. Manel Suengas compartía un enlace sobre Molmo AI, Ah, sí. un modelo de IA multimodo, de código abierto. Molmo AI es un ejemplo de cómo el panorama de la IA en la educación se está expandiendo Exacto. con nuevas opciones. Y el código abierto abre la posibilidad Ajá. de crear herramientas más personalizadas Ya veo. y adaptadas a las necesidades Claro. específicas de cada contexto educativo. Es emocionante ver cómo surgen alternativas Sí, que van más allá de las grandes empresas tecnológicas. totalmente. Y volviendo a las necesidades de los docentes, Ajá.
Ángela seguía buscando alternativas a ChatGPT Sí. para trabajar con módulos de FPP. Miguel Ángel Leff le recomendaba de nuevo NotebookLM. Ajá. Destacaba su facilidad de uso Sí. y su enfoque en la privacidad. Ajá. Sin embargo, Dije, también le advertía sobre la tendencia de esta herramienta dime. a generar alucinaciones. Ya. Es decir, a inventar información que no está presente Claro. en las fuentes proporcionadas. Es importante tener en cuenta esta limitación, Sí, sobre todo cuando se trabaja con información técnica o especializada. totalmente de acuerdo. La verificación de la información sigue siendo crucial, Ajá. incluso cuando utilizamos herramientas de IA Claro. que nos prometen facilitar la tarea. Precisamente. El tema de los detectores de IA Ajá. ha generado debate. Mawina Campos compartía un tweet Ajá. que cuestionaba su utilidad. Sí. Argumentaba que los alumnos ya están utilizando herramientas para humanizar los textos generados por IA. Claro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Buena pregunta. ¿Se trata de cazar a los alumnos que utilizan la IA o de comprender su proceso de aprendizaje? Miguel Ángel F. proponía una solución interesante. Sí. Diseñar actividades que conecten Ajá. con la experiencia personal del alumno Ya veo. o con conceptos trabajados previamente en clase. Me parece una excelente estrategia. De esta forma. Se hace mucho más difícil para la IA generar respuestas que sean realmente significativas Claro. y originales. Se trata de poner el foco en el pensamiento crítico, Exacto. en la capacidad de conectar ideas Sí. y en la creatividad. En definitiva, Sí. en lo que nos hace humanos. Y hablando de lo humano, Ay. me ha llamado la atención la reflexión de Rafael Cabrera Ajá. sobre el copiar y pegar Sí. en la formación del profesorado. Comentaba que cada vez es más habitual Sí. encontrar a compañeros Ajá. que utilizan la IA para responder a las actividades Ajá. de los cursos de formación, Sí. sin molestarse en comprender o analizar la información Claro. que la máquina les proporciona. Es una tentación comprensible en un mundo donde la información está al alcance de un clic y la presión por la eficiencia y la productividad Ajá. es cada vez mayor. Sin embargo, ¿Qué? como bien decía Rafael, Ah. utilizar la IA de esta forma no solo es deshonesto. No. Sino que también nos priva Claro. de una oportunidad de aprendizaje. Si queremos que nuestros alumnos utilicen la IA de forma crítica Sí. y responsable, Ah, nosotros debemos dar ejemplo. totalmente de acuerdo. Debemos mostrarles que la IA puede ser una herramienta poderosa Sí. para el aprendizaje, Claro. pero que no puede sustituir el esfuerzo intelectual, Exacto. la curiosidad Ajá. y el pensamiento crítico. Y hablando de esfuerzo intelectual, Sí. la propuesta de José Luis Miralles Bono Ajá. de evaluación asistida por IA en 3 pasos para trabajos escritos Sí. o preguntas de redacción. Me pareció muy interesante. Sí. Su enfoque se centra en utilizar la IA Ajá. para generar informes de retroalimentación Ajá. que ayuden al alumno a comprender sus fortalezas Sí. y sus áreas de mejora. Lo que me parece aún más valioso es que José Luis enfatiza la necesidad Sí. de que el profesor revise y ajuste las evaluaciones Ajá. generadas por la IA. Incorporando su propio juicio Sí. y su conocimiento del alumno. Es una forma de utilizar la IA como un apoyo Claro. al criterio docente, no como un sustituto. Ya. Y hablando de apoyo, Sí. la iniciativa de Juanjo de Haro de compartir su resumen anual Ajá. de Naturalist, Ajá. una plataforma que utiliza la IA para identificar seres vivos Sí. a partir de fotografías. Me pareció fantástica. Es un ejemplo genial de cómo la IA puede utilizarse para conectar a los alumnos Sí. con el mundo natural, Ajá. despertar su curiosidad científica Ajá. y fomentar la ciencia ciudadana. Además, Juanjo también anunciaba una nueva sección STEM Genial. en la biblioteca de prompts educativos. Un recurso que seguro será de gran utilidad para los docentes Totalmente de acuerdo. que quieran integrar la IA en sus clases de ciencias, Sí. tecnología, ingeniería y matemáticas. La labor de Juanjo de Haro para difundir el uso de la IA en la educación Ajá. es admirable. Su entusiasmo es contagioso. Y está inspirando a muchos docentes a explorar las posibilidades que ofrece la IA. Y hablando de inspiración, Cuéntame. Carlos Bravo Reyes compartía una pregunta que le había hecho a ChatGPT.
cumples 2 años, Ajá. pudieras representar en una imagen Sí. lo que conversé contigo en este tiempo. ¡Qué pregunta tan original! Me imagino la respuesta de ChatGPT. Sí. Una explosión de colores, Wow. formas y palabras Claro. que intentan capturar la esencia de 2 años de conversación. Es una imagen que nos invita a reflexionar Totalmente de acuerdo. sobre el impacto que la IA está teniendo en nuestras vidas, Sí. sobre las posibilidades que abre Ujú. y sobre los desafíos que plantea. Y sobre la necesidad de seguir explorando, Claro. aprendiendo y dialogando para construir un futuro donde la IA esté al servicio de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Retomando el tema de la evaluación asistida por IA, la experiencia de José Luis Miralles Bono, utilizando la IA para evaluar trabajos escritos, nos ofrece una perspectiva muy interesante. Sí, recuerdo que José Luis destacaba cómo la IA le permitía generar informes de retroalimentación más completos, Ajá. ahorrándole tiempo en el proceso de corrección. Sí, pero también enfatizaba que la IA no debe reemplazar el juicio del profesor. Claro. Exactamente. El profesor es quien conoce a sus alumnos, comprende su contexto y puede valorar su progreso de forma integral. Totalmente de acuerdo. La IA puede proporcionar información valiosa, pero no puede sustituir la experiencia y el criterio del profesor. José Luis incluso mencionaba que en algunos casos la IA le había hecho invertir más tiempo por trabajo. ¿En serio? Sí, porque tenía que revisar y ajustar las evaluaciones generadas por la máquina. Ya veo. Esto nos recuerda que la IA no es una solución mágica No, desde luego. y que su integración en la práctica docente puede requerir un esfuerzo adicional. Es importante ser realistas con las expectativas que tenemos sobre la IA. No se trata de una herramienta que nos va a resolver todos los problemas de un plumazo, No, para nada. sino que requiere un uso inteligente y adaptado a cada contexto. Y hablando de uso inteligente, Sí. la pregunta de Antonio González sobre cómo insertar una página HTML interactiva en Moodle, Ajá. aunque no relacionada directamente con la IA, me recordó la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo entre docentes. Es genial ver cómo la comunidad educativa se apoya y comparte recursos. Totalmente. Y hablando de recursos, Manel Soengues compartía un enlace sobre Molmo AI, Ah, sí. un modelo de IA multimodal de código abierto. Molmo IA es un ejemplo de cómo el panorama de la IA en la educación se está expandiendo con nuevas opciones. Si el código abierto abre la posibilidad de crear herramientas más personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto educativo. Es emocionante ver cómo surgen alternativas que van más allá de las grandes empresas tecnológicas. Totalmente. Y volviendo a las necesidades de los docentes. Sí. Ángela seguía buscando alternativas a ChatGPT para trabajar con módulos de FP. Miguel Ángel F. le recomendaba de nuevo Notebook LM. Destacaba su facilidad de uso y su enfoque en la privacidad. Ajá. Sin embargo, también le advertía sobre la tendencia de esta herramienta a generar alucinaciones. Es decir, a inventar información que no está presente en las fuentes proporcionadas. Es importante tener en cuenta esta limitación, sobre todo cuando se trabaja con información técnica o especializada. Totalmente de acuerdo. La verificación de la información sigue siendo crucial, incluso cuando utilizamos herramientas de IA que nos prometen facilitar la tarea. Precisamente el tema de los detectores de IA ha generado debate. Sí, Mawina Campos compartía un tweet que cuestionaba su utilidad. Ajá. Argumentaba que los alumnos ya están utilizando herramientas para humanizar los textos generados por IA. Claro. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el objetivo de la evaluación. Buena pregunta. ¿Se trata de cazar a los alumnos que utilizan la IA o de comprender su proceso de aprendizaje? Miguel Ángel F. proponía una solución interesante. Ah, sí. Diseñar actividades que conecten con la experiencia personal del alumno o con conceptos trabajados previamente en clase. Me parece una excelente estrategia. De esta forma, se hace mucho más difícil para la IA generar respuestas que sean realmente significativas y originales. Se trata de poner el foco en el pensamiento crítico, en la capacidad de conectar ideas y en la creatividad. Exacto. En definitiva, en lo que nos hace humanos. Y hablando del humano, y me ha llamado la atención la reflexión de Rafael Cabrera sobre el copiar y pegar en la formación del profesorado. Sí comentaba que cada vez es más habitual encontrar a compañeros que utilizan la IA para responder a las actividades de los cursos de formación, sin molestarse en comprender o analizar la información que la máquina les proporciona. Es una tentación comprensible en un mundo donde la información está al alcance de un clic y la presión por la eficiencia y la productividad es cada vez mayor.
Sin embargo, como bien decía Rafael, utilizar la IA de esta forma no solo es deshonesto, sino que también nos priva de una oportunidad de aprendizaje. Si queremos que nuestros alumnos utilicen la IA de forma crítica y responsable, nosotros debemos dar ejemplo. Totalmente. Debemos mostrarles que la IA puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje, Sí, pero que no puede sustituir el esfuerzo intelectual, la curiosidad y el pensamiento crítico. y hablando de esfuerzo intelectual, Sí. la propuesta de José Luis Miralles Bono de evaluación asistida por IA en 3 pasos para trabajos escritos o preguntas de redacción me pareció muy interesante. Su enfoque se centra en utilizar la IA para generar informes de retroalimentación que ayuden al alumno a comprender sus fortalezas y sus áreas de mejora. Ajá. Lo que me parece aún más valioso es que José Luis enfatiza la necesidad de que el profesor revise y ajuste las evaluaciones generadas por la IA, incorporando su propio juicio y su conocimiento del alumno. Es una forma de utilizar la IA como un apoyo al criterio docente, no como un sustituto. Y hablando de apoyo, Sí. la iniciativa de Juanjo de Haro de compartir su resumen anual de eNaturalist. Una plataforma que utiliza la IA para identificar seres vivos a partir de fotografías me pareció fantástica. Es un ejemplo genial de cómo la IA puede utilizarse para conectar a los alumnos con el mundo natural, despertar su curiosidad científica y fomentar la ciencia ciudadana. Además, Juanjo también anunciaba una nueva sección STEM en la biblioteca de prompts educativos, un recurso que seguro será de gran utilidad para los docentes que quieran integrar la IA en sus clases de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La labor de Juanjo de Haro para difundir el uso de la IA en la educación es admirable. Su entusiasmo es contagioso y está inspirando a muchos docentes a explorar las posibilidades que ofrece la IA. Y hablando de inspiración, Carlos Bravo Reyes compartía una pregunta que le había hecho a ChatGPT. Ajá. Cumples 2 años, ¿pudieras representar en una imagen lo que conversé contigo en este tiempo? ¿Qué pregunta tan original? Me imagino la respuesta de ChatGPT. Sí. Una explosión de colores, formas y palabras que intentan capturar la esencia de 2 años de conversaciones. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre el impacto que la IA está teniendo en nuestras vidas, sobre las posibilidades que abre y sobre los desafíos que plantea. Y sobre la necesidad de seguir explorando, aprendiendo y dialogando para construir un futuro donde la IA esté al servicio de la humanidad. Y hablando de construir un futuro con la IA, el segundo aniversario de ChatGPT nos recuerda lo rápido que está evolucionando este campo. 2 años pueden parecer poco tiempo, pero en el mundo de la IA representan un avance significativo. Parece que fue ayer cuando ChatGPT irrumpió en escena. Jorge Educandos compartió un artículo del país que celebraba este aniversario. Destacaba el impacto que ha tenido en la educación. Y como bien decía el artículo, la clave está en aprender a utilizar esta herramienta de forma responsable y con criterio en lugar de caer en el pánico o el catastrofismo. Totalmente de acuerdo, la educación es fundamental para que los alumnos comprendan las posibilidades y limitaciones de la IA, la utilicen de forma ética y creativa, y no dependan de ella ciegamente. Miguel Ángel F. aportaba una viñeta de CIESE publicada en 2013 que ilustraba de forma humorística la tendencia a sobreestimar el impacto de la IA a corto plazo y subestimarlo a largo plazo. Esa viñeta es un clásico. Nos recuerda que debemos ser cautelosos con las predicciones apocalípticas, pero también estar atentos al potencial transformador de la IA a largo plazo. Y hablando de transformaciones, Manel Suengas compartió una noticia fascinante. DeepMind, la empresa de IA de Google, está explorando el aprendizaje socrático. El aprendizaje socrático aplicado a la IA es una idea fascinante. Imagina una IA que pueda aprender de sus propias experiencias sin necesidad de grandes conjuntos de datos. Sería un paso hacia una IA más autónoma y capaz de generar conocimiento por sí misma. Si DeepMind logra avanzar en esta dirección, las implicaciones para la educación serían enormes. Piensa en una IA que pueda guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de forma personalizada, adaptándose a sus necesidades e intereses. Sería un cambio de paradigma. Sin duda, pero también plantearía nuevos desafíos éticos y pedagógicos que debemos empezar a considerar desde ahora, y mientras tanto en el presente seguimos buscando herramientas que nos ayuden a afrontar los retos cotidianos de la educación. Toincio, por ejemplo, preguntaba por una IA que pueda interactuar con hojas de cálculo de Excel. Es una necesidad que muchos compartimos, aunque todavía no existe una herramienta específica para esa tarea. La IA está avanzando rápidamente en el procesamiento de datos numéricos. No me cabe duda de que pronto tendremos a nuestra disposición IAs capaces de analizar, interpretar y visualizar datos de forma mucho más eficiente que los humanos. Eso abrirá nuevas posibilidades para la investigación, la toma de decisiones y la gestión de la información, tanto para docentes como para alumnos. Gema, por su parte, buscaba una IA que le ayude a generar exámenes tipo test de AFP. Juanjo de Haro le recomendaba Notebook LM, una herramienta que ya hemos mencionado en varias ocasiones.
NotebookLM parece ser una herramienta multiusos para la IA en la educación, pero como ya hemos comentado es importante ser conscientes de sus limitaciones como la tendencia a generar alucinaciones. Exacto, la búsqueda de la herramienta perfecta continúa y la clave está en encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades y a nuestros objetivos. Josep Romero planteaba una pregunta muy interesante. ¿Cómo referenciar el uso de la IA en un trabajo académico? Es una cuestión que se va a volver cada vez más relevante a medida que la IA se integra en nuestra práctica docente. Totalmente necesitamos establecer normas y convenciones claras para el uso ético y responsable de la IA en la educación, tanto para alumnos como para profesores. Juanjo de Haro aclaraba que en el caso de la biblioteca de prompts educativos, basta con indicar la IA utilizada y el propósito de su uso, ya que la licencia de esta biblioteca es Creative Commons BYS. Es un buen punto de partida, pero es importante que sigamos reflexionando sobre cómo integrar la IA en la educación de forma transparente y ética. Y hablando de ética, Juanjo de Haro nos alertaba sobre un video que mostraba a un robot liderando una fuga de otros robots en Shanghái. Aunque parezca una escena de ciencia ficción, este tipo de noticias nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de la IA en el mundo real y sobre la necesidad de establecer límites y salvaguardas para garantizar que la tecnología esté al servicio del bienestar humano. Es un debate que no podemos eludir y que debemos abordar con responsabilidad y visión de futuro para cerrar nuestra inmersión en las conversaciones de la semana. Quiero destacar la labor de Juanjo de Haro, quien ha creado un podcast sobre el recurso educativo, Inteligencia Artificial en Educación, publicado por el CEDEC. Es un recurso excelente para quienes quieran profundizar en las posibilidades de la IA en la educación. Ofrece información actualizada, ejemplos prácticos y reflexiones profundas. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en las conversaciones de la semana. Como hemos visto, la IA en la educación es un campo en constante evolución lleno de posibilidades, desafíos y preguntas aún sin respuesta. Lo que me parece más esperanzador es la actitud de la comunidad educativa, la curiosidad por explorar, la voluntad de aprender y el compromiso con la ética y la responsabilidad. Sigamos experimentando, dialogando y construyendo juntos el futuro de la educación. Hasta la próxima inmersión.